voy a relatar un tema muy interesante y muy actual. Hablo del Grial, o según la Iglesia Católica, del Santo Grial. Brevemente y muy resumido, pues según el Vaticano, la Iglesia Católica, pues que un discípulo de Jesucristo, José de Arimatea, pues cuando Pilatos, una vez muerto Jesucristo, con otros dos ladrones, pues dice, para asegurarse que está muerto, manda a un soldado romano y le da una lanzada. No dice la Biblia en qué parte del cuerpo. No dice si fue en el lado izquierdo o en el derecho. Pero por lógica, asegurarse de que estaba muerto le daría una lanzada en el corazón al cadáver, ¿no? No en la parte izquierda. Era asegurarse de que estaba muerto o matarle si estaba vivo o inconsciente. Y entonces, según la tradición, pues dice que José de Arimatea coge el cáliz que tomó Jesucristo en la última cena, la noche anterior, con sus discípulos o apóstoles, y cogió sangre de Jesucristo y se la llevó. Y de ahí en adelante, pues pasaron siglos recorriendo ese cáliz con la sangre, pues de acá para allá, medio mundo. Bueno, más o menos, resumido, así es la historia del cáliz. Ahora, los datos. Primero, en ninguna parte de las Escrituras, o sea, la Sagrada Escritura, los Evangelios o la Biblia, en ninguna parte dice ese relato. Eso es ficticio. En ninguna parte dice que hubiera un cáliz especial y que José de Arimatea cogiera sangre de Jesucristo y se la llevara. En ninguna parte. José de Arimatea lo único que hizo, pidió permiso a Pilatos si podía coger el cadáver de Jesucristo y enterrarlo, y Pilatos mandó al soldado romano, asegúrate de que está muerto, le dio una lanzada en el corazón, está muerto, bien. Entonces le desclavaron y se lo llevaron a una tumba excavada en roca, que era de propiedad de José de Arimatea, que era rico, y esa tumba, si la quieren ver, todavía existe. Hace unos años se descubrió, en Tapioc, en Jerusalén. Es una tumba que perteneció a José de Arimatea. Allí fue enterrado Jesucristo por espacio de 2 días, y esa tumba fue enterrado después toda la familia de Jesucristo, su madre, sus hermanas, sus hermanos y su padrastro. Pues en ninguna parte de las Escrituras muestra que hubiera algo especial en la copa de Jesucristo. En principio, en la cena, o la última cena de Jesucristo, pues era una cena ritual que hasta el día de hoy celebran todos los judíos. Era la cena en recordatorio de la liberación de los judíos por Dios de Egipto, de la esclavitud. Y entonces celebraban la cena, pues normal y corriente, con un cordero, el pan no adulterado y algo de vino. Y Jesucristo, que era judío, como sus apóstoles, que eran judíos todos, pues esa noche, incluido con Judas Iscariotes, celebraron el sábado, la cena. Ni más ni menos. O sea, y Jesucristo no dice que hubiera una copa especial, un grial especial. Una copa, como había muchas copas en la mesa, que era ritual de los judíos hasta el día de hoy, digo, pues una copa, beber vino, cenar cordero y comer pan, y ya está. En recordatorio, un ritual que habían hecho durante siglos y siguen haciéndolo hoy. El catolicismo, o sea, el Vaticano, de toda la vida, ha hecho rituales y idolatrías de cualquier cosa. De las más de 30.000 religiones existentes en la Tierra, hay más, diferentes, 30.000 o más. Ya he dicho en otros vídeos, pero esto es añadido, que los extraterrestres fueron los que formaron las religiones, para extraviar a la raza humana, ¿no? Y enfrentarla unos con otros, con odios religiosos. Bueno, pues la más idolátrica del mundo es la Iglesia Católica. O sea, el catolicismo idolatra todo.
huesos de santones, santonas, calaveras, tumbas, sábanas santas, reliquias, imágenes idolátricas, muñecos, espantapájaros, cáliz, sábanas santas. Bueno, es infinito la cantidad de objetos idolátricos de todo tipo, no solamente idolátricos, sino que como en el cáliz, o como en las sábanas santas, o como en otros lugares, catedrales y tal, explotan la idolatría por el hecho de que hacen museos de sus catedrales, unas catedrales construidas con el dinero de la gente a la fuerza, catedrales que con las reformas que se hagan los paga la gente, sean o no sean católicos, a la fuerza, ¿no? Y las entradas abusivas que cobran para ver cálices, para ver imágenes, para ver cuadros, para ver... les cobran un pastón a la gente, y eso va a parar a las arcas de los obispados y del Vaticano y a sus cuentas corrientes. O sea, ganan millones con los objetos idolátricos. El segundo mandamiento de la ley de Dios, si lo ven en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el segundo mandamiento dice expresamente que no se debe hacer objetos idolátricos de nada, en absoluto de nada, que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas, ni inclinarse ante nada idolátrico, porque Dios exige devoción exclusiva. No es idolatrar a la creación, a cualquier cosa de la creación, hombres, objetos o cuadros, lo que sea, sino idolatrar o reverenciar al Creador. Luego, miles de años después del Éxodo, en el libro apocalíptico de Revelación, en el capítulo 21, versículo 8, expresa, si leen este texto, que los idólatras, o sea, alguien que idolatra lo que sea, no heredarán el reino de Dios, de ninguna manera. Y los asemeja en ese versículo con fornicadores, asesinos, sádicos, con adúlteros, con homosexuales. Lo asemeja, idólatras, con toda esa relación de personas que no heredarán el reino de Dios. Pero claro, el catolicismo, el Vaticano, pues no tiene nada que ver con el cristianismo. Vamos, que es una religión que es el cúmulo de todos los rituales, de todas las religiones, de todos los objetos idolátricos, de todo. O sea, es un cúmulo, por eso se dice catolicismo internacional. De todas las religiones han sacado lo que han querido y han hecho una religión, sin ninguna relación con Jesucristo. Pero relatando el Grial, pues en la actualidad, bueno, pues en toda la tierra, pues habrá, yo no sé, de cáliz, supuestos cálices que fue la última copa con la sangre de Jesucristo, el relato del santo cáliz, o el santo Grial, pues los encuentras en Inglaterra, en Italia, en España, en Egipto, bueno, donde quieras que vaya hay un Grial. Dicen que es el auténtico, que tal. Y claro, explotan el Grial y le sacan el jugo a la idolatría y al turismo y a lo que haga falta, ¿no? Claro, el Grial. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que en la última cena con los apóstoles, José de Arimatea no estuvo presente. ¿Cómo podía saber aquel hombre cuál era la copa de Jesucristo? Si había muchas copas allí, claro, eran 12, más Jesucristo 13, ¿no? Otro detalle interesante es que durante siglos y siglos, pues ha habido tradiciones, rituales, de que los templarios y los caballeros de Malta y mucha gente, pues órdenes secretas, ocultistas, satanistas, han buscado y han guardado el Grial, tal, como algo reverencial, como algo sobrenatural, tal. Y entonces, por ejemplo, en los tiempos más modernos, Hitler, Adolf Hitler y los nazis, que por cierto, Hitler fue subido al poder con la ayuda y el concordato del Vaticano, a su vez el Vaticano instando a Mussolini, a Franco y a otros dictadores a apoyar a Hitler. O sea, el Vaticano subió a Hitler al poder. Y Hitler, curiosamente, por instancias del Vaticano, estaba interesado en buscar la lanza idolátrica que asesinó a Jesucristo, en la lanza de ese soldado romano, ¿no? El Grial también. Y entonces le dijo al Vaticano que posiblemente se hallaba en España, o en Valencia, en el castillo de Urraca, sí, me parece que se llama el castillo de Urraca,
no, en Valencia. El castillo Urraca creo que está en Segovia, o no sé, en el castillo, o la iglesia de San Isidoro o algo así, en Toledo, en fin. Y Hitler mandó a Heinrich Himmler, que era jefe de la SS, a buscar el Grial, a ver si allá va con la cosa, o la lanza que mató, que se aseguró la muerte de Jesucristo, con la cosa de que teniendo el Grial, le decía el Vaticano, ganaría el Tercer Reich el mundo, ¿no? Y entonces mandó a Himmler y buscó por todas partes, en Toledo, Heinrich Himmler en 1941, en Valencia, en Montserrat, en Barcelona, en todas partes, a ver si hallaba ese Grial, ¿no? Pensando que ya una vez obtenido el Grial, pues ya la victoria asegurada de Hitler. Y ya, bueno, ya saben cómo terminó el Tercer Reich, Himmler y todo el mundo, ¿no? Desastrosamente. Y entonces, curiosamente, para que se haga una idea de la locura humana, Hitler y los nazis, claro, y Himmler y todo, odiaban a los judíos a muerte, a instancias del Vaticano, ¿verdad? Y era exterminar todos los judíos de la tierra. Entonces ya saben el relato de la cantidad de millones de judíos, el genocidio que hicieron de millones, judíos y no judíos, ¿no? Exterminaron millones, con la aprobación del Vaticano y el aplauso de la Iglesia Católica y el apoyo del Concordato del Vaticano, claro. Pero curiosamente, hablando del Grial y todo esto, bueno, pero la pregunta, Jesucristo, los apóstoles, su madre, sus hermanos, sus discípulos, todos sin excepción, eran judíos. ¿Qué hubiera hecho Hitler, el Vaticano, Heinrich Himmler con ellos si hubieran estado presentes con los demás judíos en Alemania durante el Tercer Reich? ¿Los hubiera dejado vivos? ¿O los hubiera exterminado con los demás judíos? Hay muchas experiencias interesantes y anecdotorias sobre el Grial. Por ejemplo, hace unos años, ¿no?, el excelente director y productor de cine de Hollywood, Steven Spielberg, pues hizo una película, creo que era la segunda saga de Indiana Jones, que era la última cruzada, ¿no? Entonces, en esta película, el relato más o menos es buscar el Grial. Según había la tradición, ¿no?, de que los templarios habían llevado de acá para allá, a Roma, a España, a Italia, a Inglaterra, a todo sitio el Grial y tal, y buscaban a ver dónde estaba, con las miras de que, según las tradiciones, si encontrabas el Grial, pues oye, pues ya podías vivir para siempre bebiendo agua con ese Grial, ¿no? Y entonces es interesante, inteligente, que en el relato, claro, es ficticio de una película, encuentran por fin el lugar, el emplazamiento donde estaba el Grial, que era en Petra, en Jordania. Y entonces ya saben la película que entra Indiana Jones allí y estaban los nazis, que también estaban buscando el Grial. Pero era una entrada, un acceso casi imposible, que solamente privilegiados podían llegar. Y entonces piensan que Indiana Jones o Harrison Ford sí podía entrar allí. Y efectivamente entra en un recinto y se ve uno de los templarios, que era el guardador de los templarios del Grial. Y curiosamente piensen este detalle. Pues entran allí... Indiana Jones habla con el templario y dice que él guardaba durante siglos el Grial, y entonces entran los nazis, un jefe nazi, jerarca, con una arqueóloga nazi, y entran en el recinto, y entonces el templario le dice, bueno, pues aquí hay muchos griales, de todos los griales que hay por todo el mundo, estaban todos allí, montones, ¿no? Dice, pero hay que elegir el Grial exacto, y no le dice cuál, sino que si se equivocan es fatal, muere. Y entonces el nazi le dice a la arqueóloga, bueno, tú que eres la experta, a ver, míralos todos, a ver cuál es el bueno, porque tú eres experta en arqueología, tienes que tener conocimiento de cuál tiene que ser el Grial verdadero. Había muchas formas de oro, de otros materiales y tal. Y la arqueóloga ve uno que es idéntico al que se halla en Valencia, un Grial de eso, con zafiros, perlas preciosas, oro, engranajes, etcétera, etcétera. Vamos, algo sobrenatural. Entonces el Hijo de Dios ha tenido que ver, es el mejor de todos, el más ostentoso. Entonces el jerarca nazi dice, bueno, a ver, echa agua, bebe, conoce la película, y pues automáticamente pues muere destrozado, completamente esquelético, se disuelve en polvo y en ceniza. Y Harrison Ford pues dice, no, estaba equivocado.
eso no puede ser así. Jesucristo era carpintero, muy humilde. Una vez Jesucristo dijo estas frases: las zorras tienen cuevas y las aves nidos donde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza. Y entonces, pensando en la humildad de Jesucristo, que efectivamente fue así, dice, bueno, pues miró todo desde aquí, y veía una copita normal, un vaso judío de cerámica, sencillito, sin más ostentosidad de nada, y coge y bebe agua y efectivamente recupera su DNA y la vida eterna. Y él se lo da luego a su padre, conoce la película y se cura del disparo que le había hecho el nazi. Esto te demuestra una cosa. Steven Spielberg en aquella película, pues tenía talento en el sentido de que los griales, supuestos griales que se están buscando por todas partes y se ostentan en catedrales, iglesias, en monasterios, bueno, son objetos de falsedad, idolátricos, mentira. O sea, aparte de que ya digo, ninguna parte de la Escritura muestra que Jesucristo tuviera algo especial en la copa. Había muchas copas y era una cena ritual judía normal y corrientita. Y entonces Steven Spielberg pensó, la copa tenía que ser una copa de existir normal y corriente. Nada de oro, piedras preciosas, nada. Es la idea. No hay tal grial, no hay tal sábana santa, no existe tal lanza. No, todos son objetos idolátricos, inventados de toda la vida por el negocio y la estafa de la Iglesia Católica. Piensen en una cosa, Jesucristo, el mejor hombre de todo el planeta, el que más obras hizo, el que más milagros hizo, el que más amó a la gente, fue asesinado ¿por quién? No por la gente, por el negocio de la religión, los fariseos, los sacerdotes, los sumos pontífices. ¿Por qué? Porque Jesucristo abría los ojos a la gente y les estaba diciendo, estos, los sacerdotes, la religión, el negocio, son los culpables de todos los males de la tierra. Son hijos de Satanás, así literalmente les decía. Y entraba Jesucristo corrientemente en el templo y todos los días, pues, el negocio, a hacer dinero en el templo. Y entonces él volcaba las mesas y a latigazo los echaba. La única vez que Jesucristo se enfurecía, un hombre humilde y cariñoso, era con los sacerdotes, el negocio. Habían hecho estafa el negocio y sacar dinero a la gente. Volcaba las mesas de los cambistas y a latigazo los echaba. Pero al día siguiente volvían a poner las mesas. Y los sacerdotes, dice que ya cogieron a Jesucristo y dijeron, a este hay que eliminarle porque si no se nos va el negocio. Si hoy estuviera Jesucristo, ¿qué harían los sacerdotes del Vaticano con Jesucristo? El Vaticano, que es la fortuna más grande de la tierra, exigida a los pueblos, como en España, todos, de el dinero de todos, sean o no sean católicos, 15.000 millones de euros a la fuerza para alimentar y enriquecer la organización idolátrica más rica y más criminal del mundo, el Vaticano. No existe grial, no existe sábana santa, no existen lanzas santas, no existe nada. La vida eterna, la promesa en las Escrituras para la humanidad, no consiste en beber en un grial o en tener una sábana o en tocar un objeto idolátrico o en hacer algún ritual. La vida eterna se dará a toda la humanidad gratis, sin que tenga que pagar nada, ni un céntimo, porque dice la Escritura Sagrada que Jesucristo dio su vida a cambio de Adán y Eva por el mal que hizo, y la humanidad ya está perdonada. Están en espera de que se restablezca un gobierno mundial no político y se destruya a los causantes de la ruina de la tierra y sus aliados. No tiene que pagar nada. Todo el mundo, porque Jesucristo dio su vida por la humanidad, tiene derecho. Todo el mundo, sea de la religión o del país, de que sea, da igual. Jesucristo dio su vida por la humanidad y todo el mundo tendrá opción, según la voluntad del Creador, de vivir para siempre. Cuando estas religiones, estos estafadores, esta gentuza, criminales, sean destruidos y quiten el cáncer de la tierra o el opio del pueblo.